Yo soy periodista, redactor jefe del Mundo y he tenido el honor de que el Ateneo de Valencia, en representación de la Federación de Ateneos de toda España, me concediera el honor de presentar este premio a don Vicente del Bosque, premio a la tolerancia de la Federación de Ateneos de España. Y para mí siempre, por la relación que tengo con Vicente y por la, digamos, por la correspondencia a esta institución, para mí verdaderamente es un placer. Me gustaría presentar a Vicente un poco a través de algunas anécdotas que yo, a lo largo de todo el tiempo que he trabajado haciendo información de deportes relacionada tanto con el Real Madrid como con su etapa como seleccionador, pues he podido convivir con su trabajo, con su manera de llevar un grupo, que para mí me parece quizás lo más relevante, y también por la convivencia personal que acaba derivándose de ese tipo de relación que puede tener un periodista con un personaje, en este caso público. Yo no llevo toda mi vida en Madrid. Yo soy hijo de migrantes, primero a Cataluña, luego al extranjero, luego volvemos, nos diseminamos, y hace aproximadamente unos 20 años que trabajo en Madrid. Cuando yo fui a trabajar a Madrid, requerido por el periódico El Mundo, Vicente del Bosque entrenaba al Real Madrid y yo recibí el encargo de ser el cronista del Real Madrid sin tener una gran relación con los personajes del Real Madrid. Bueno, yo empecé a hacer las crónicas del Real Madrid. Yo era un periodista mucho más joven, mucho más obsesionado en aquel tiempo con las tácticas, con los dibujos, con los sistemas, ¿no? Estudiábamos mucho cómo se hacían los equipos, cómo trabajaban, quizás un poco hasta la obsesión, ¿no? Con el tiempo uno se va dando cuenta que los sistemas tienen menos importancia y van adquiriendo más importancia las emociones. Pero en aquel momento yo estaba muy obsesionado con todo lo que era la táctica, la estrategia. Y yo hacía las crónicas del Real Madrid que Vicente del Bosque dirigía, y yo creo que en ocasiones era moderadamente o bastante crítico, ¿no? con la disposición que el equipo tenía, sobre todo tácticamente. Me parecía que tenía algunas deficiencias, que yo creía que se podían corregir, que el equipo podía estar mejor hecho. Pero bueno, era un cronista más de los que había en Madrid, y un día un compañero, Carlos Carvajosa, me llamó y me dijo: oye, Vicente del Bosque ha tenido una entrevista en Onda Cero y te ha mencionado. Y yo dije, pues vaya palo me habrá dado, ¿no? Y ha dicho que había muchas críticas al equipo, pero que había críticas menos argumentadas y otras más argumentadas. Ha citado un par de periodistas y entre ellos te ha citado a ti. Y yo me veí en la obligación de conocerlo personalmente y no agradecerle, pero entendí que era una atención con un periodista que en aquel momento pues podía estar dentro de una línea bastante crítica con el equipo, ¿no? A pesar de los éxitos que el equipo cosechaba. Tuvimos una cita a través del jefe de comunicación que entonces estaba en el Real Madrid, Joaquín Maroto. Nos conocimos, intercambiamos opiniones, y en aquella primera comida, hablamos de muchas cosas en torno al Real Madrid, y yo me quedé con una frase. Yo soy de las personas que se queda solo con cosas, ¿no? y luego va componiendo esas cosas para hacer retrato de las situaciones o de los personajes. Y en un momento determinado que Vicente del Bosque hablaba con el jefe de comunicación del Madrid sobre cuestiones relacionadas con el club, en un momento determinado Vicente le dijo: tienes que tener en cuenta una cosa, tú no trabajas ni para un entrenador ni para un presidente, trabajas para un club, trabajas para el Real Madrid. Fue una frase que se me quedó un poco como impactada, ¿no? Es decir, no trabajas ni para mí, ni trabajas, en este caso, para Florentino Pérez, trabajas para el Real Madrid. En aquel momento no se habían producido, digamos, por lo menos públicamente, desavenencias entre Vicente del Bosque, entre su presidente. Permanecía en el Real Madrid, el club de su vida, pero ya me pareció ver alguien que tenía una visión muy clara sobre lo que tenía que ser, más allá del Real Madrid, sobre lo que tenía que ser un proyecto colectivo, ¿no? Lo importante es el proyecto, lo importante es la naturaleza del proyecto, el mensaje, la manera de trabajarlo, y eso tiene que estar incluso por encima de las personas. En aquella conversación primera, luego se han producido muchas más, descubrimos que quizás teníamos algunas cosas más en común, ¿no? Los dos somos padres de personas con discapacidad, y eso generó, yo creo que desde entonces, una empatía
la solidaridad del náufrago, le llamo yo, ¿no? Una empatía de supervivientes, de gente que, bueno, pues se ha enfrentado a algunas de las situaciones más dolorosas que puede haber en la vida, pero bueno, que la vida te enseña que hay que continuar hacia adelante. Y yo creo que desde entonces, siempre que he hablado con Vicente del Bosque, siempre que le he llamado por alguna cuestión, fuera durante el Mundial, fuera antes de un gran campeonato, fuera después de una derrota, siempre lo primero que me he preguntado es por mi hija, siempre, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que eso siempre genera algunas complicidades más, que hace que te puedas acercar más a las personas, que puedas entender algunas cosas más. Y yo creo que desde mi propia comprensión de esa situación aprendí a apreciar en Vicente del Bosque el relativismo sobre las cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que una vez le pregunté por el momento ese en el que se acercaba el minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica, ¿no? La tensión en la que estábamos todos los españoles. Yo estaba en la grada, pero todos los aficionados estábamos en un momento, periodistas o no, jugadores, entiendo, seleccionador, en un momento hirviente, ¿no? Y yo recuerdo que en una de las muchas entrevistas que le he hecho le pregunté si ese había sido uno de los momentos más presionantes de su vida, y me dijo no ha sido un momento realmente especial, ¿no? Lo cual me dejó un poco, dije, bueno, como no va a ser un momento especial, ¿no? Me dijo, bueno, especial sí, pero no especialmente presionante, ¿no? Y le dije, hombre, pero ¿cómo no? Si es el momento en el que puede conseguir España el mayor triunfo que ha conseguido su deporte, la historia de su deporte, ¿no? Y él me dijo que sí, que, bueno, que entendía que eso podía ser así, pero que para él la presión era algo con lo que se había acostumbrado a convivir desde muy niño, ¿no? Y me recordó que nunca había sentido tanta presión como el día que vistió por primera vez la camiseta del Madrid, ¿no? Probablemente siendo un juvenil, y que en el primer partido que fue, pues ya había gente que insultaba, que no insultaba, y que realmente eso le produjo un miedo, ¿no? O un temor que era lo que todavía hoy recordaba como uno de los momentos en los que más presión había sentido de su vida, ¿no? Que a partir de ahí, a partir digamos, de la convivencia también familiar, de la convivencia con su hijo, pues había aprendido muchas cosas, ¿no? La vida te va enseñando cosas, y te había enseñado también un poco a relativizar distintas situaciones, ¿no? A tomar distancia. Y yo creo que eso realmente te ayuda a tener temple, te ayuda a comprender mejor las situaciones y te ayuda a decidir mejor sobre cosas con las que te vas encontrando. Luego, en el seguimiento diario, siempre me ha gustado quedarme a lo mejor con algunos detalles, ¿no? Un detalle, por ejemplo, de Vicente del Bosque, entrenador, el día después de un partido que entrenan titulares y suplentes por un lado, pues el primer entrenador siempre decide estar con los suplentes, ¿no? Bueno, pero si los titulares son estos, ¿no? A lo mejor requieren más atención. Bueno, y él suele argumentar que el suplente no tiene ese protagonismo que tiene el titular, ¿no? Que es una situación dolorosa siempre, y que por lo menos ese día que el suplente está entrenando, digamos, a un ritmo más alto que el titular porque ha jugado, el primer entrenador está con el suplente y el segundo entrenador o otro ayudante dirige a los titulares, ¿no? Siempre me ha parecido ver en eso detalles muy de decisiones personales, propias supongo que de un autodidacta, que no creo que no ha sido a ningún curso de inteligencia emocional ni de liderazgo, ¿no? Sino de cosas que uno va aprendiendo y que componen eso que otros han elevado a libro, incluso a tratado, y que conocemos como la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, pues hay quien lo ha hecho de forma autodidacta, y yo creo que Vicente del Bosque es un ejemplo de ello, ¿no? También creo que en algunas ocasiones, debido a lo que mucha gente llama su bonomía o su buen carácter o la tolerancia por la que hoy se le da este premio, o su capacidad de diálogo, yo creo que muchas veces se ha infravalorado su capacidad técnica como entrenador, ¿no? Creo que a veces cuando aparece la figura de Vicente del Bosque todo el mundo ve, bueno, pues a una buena persona o una persona dialogante o alguien que representa determinadas cosas que socialmente creemos que tendrían que formar parte de nuestro ideario, y se ha un poco, si no ninguneado, un poco se ha obviado su capacidad como entrenador desde el punto de vista técnico, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que reivindicar realmente, ¿no? Vicente del Bosque ha tenido
grandísimos jugadores en la selección española, probablemente la mejor generación o una de las mejores generaciones que hemos conocido en nuestro fútbol. En el Real Madrid, por el que pasaron grandísimos jugadores, ¿no? Los grandes galácticos, pues algunos de los mejores jugadores, pero bueno, también mucho antes gana una Copa de Europa antes de que llegara Florentino Pérez al Real Madrid, ¿no? El Real Madrid hace un gran partido en Old Trafford y bueno, recuerdo unos grandes partidos, ¿no? Incluso con 3 centrales, algo que después parecía un sacrilegio, ahora vemos que otros entrenadores los hacen o no, pero que bueno, 3 centrales que quiero recordar que eran Iván Campo Caranca y Helguera. Bueno, grandes jugadores sin duda, pero digamos que hoy me parece que no estarían en el 11 ideal de la mayoría de los aficionados. Quiero decir con esto que ahí está la mano de un entrenador, ¿no? Y creo que eso es algo que también conviene reivindicar. Estamos en un momento políticamente complicado, ¿no? Estamos todos en vilo por lo que puede suceder con la integridad territorial de nuestro país, ¿no? Con la aspiración por lo menos de una parte de los catalanes. Yo creo que eso, el deporte es quien mejor lo ha superado, ¿no? Porque el deporte español, sobre todo en los deportes de equipo, si algo ha conseguido es priorizar el objetivo común por encima de las diferencias de la gente, ¿no? Unir las cualidades de todos los españoles o gente de distintos territorios y ponerlas al servicio de un fin común sin mirar aquello que nos separa, ¿no? Yo creo que la selección de fútbol ha sido un ejemplo, la selección de baloncesto ha sido un ejemplo, pero podemos ver el waterpolo femenino y masculino y otros muchísimos deportes, ¿no? Las chicas del balonmano. Generalmente en deportes de equipo España es precisamente uno de los países con mayores éxitos. Yo le pregunté también una vez a Vicente, poco antes de la final del Mundial de Sudáfrica, recordaréis todos, o recordarán, que había una gran explosión también de patriotismo en nuestro país, ¿no? Muchísimas banderas españolas por las calles, en las plazas, y yo entendía que en una selección, bueno, pues con un número importante de jugadores catalanes, algunos jugadores vascos, bueno, me parecía que era una situación que había que saber interpretar desde el punto de vista de la inteligencia emocional para ver exactamente cómo estimular sin que hubiera nada que pudiera provocar algún resquemor, un pequeño rechazo en un grupo muy homogéneo desde lo futbolístico, pero muy heterogéneo seguramente desde las sensibilidades. Y yo le pregunté a Vicente, oye, ¿cuál fue tu discurso? ¿Qué les dijiste, ¿no? Porque quizás era un momento... alguien podría haber optado por hacer un discurso muy patriótico, ¿no? Vuestro país está orgulloso, las banderas en la calle, a lo mejor eso, no sé si a Piqué le habría emocionado o motivado lo suficiente, pero a lo mejor a otros sí. Me pareció que era una situación difícil y tuve curiosidad por preguntarle a Vicente cómo lo había resuelto, ¿no? Y Vicente me dijo, les dije que salieran a defender su sueño, ¿no? Su sueño de niños, les dije que salieran a defender el fútbol. Cuando he pensado muchas veces en los problemas que tenemos en este país, he pensado, ¿por qué no alguien se inventa algo así para solucionar los problemas que tenemos, ¿no? ¿Por qué alguien no sale y le dice, tomar una decisión por el bienestar de vuestros hijos, ¿no? Salir a defender vuestros sueños, ¿no? Sin mirar realmente dónde somos y de dónde procedemos y qué tipo de otras sensibilidades tenemos, porque seguramente tenemos muchas cosas más en común. A mí me parece esa una gran enseñanza. Con esa enseñanza quiero dejar al personaje, que además me parece muy oportuna en estos tiempos, y dar paso a un vídeo en el que yo creo que se va a retratar mucho mejor que yo la figura de Vicente del Bosque, para que después hable la presidenta o la dama de honor del Ateneo de Valencia. Muchas gracias. Es una obligación conservar los valores que heredamos, un camino que hemos recorrido con paso firme desde 1879 sin titubeos, bajo el espíritu de superación que nos ha distinguido siempre. Por tanto, llevamos 138 años trabajando por el desarrollo social. Nuestro ADN dice que somos mercantiles, pero nuestra entidad ha conseguido ser multidisciplinar y por eso de nuestra casa salieron la Bolsa de Valencia, la Cámara de Comercio, la Escuela Oficial de Idiomas o Feria Valencia, entre otras instituciones. Nosotros a la cultura la queremos, la respetamos y la amparamos. Los Ateneos de España siempre han estado cerca de todos aquellos movimientos sociales y nuestro sello siempre ha sido el de la tolerancia.
uno de los valores principales sobre el que se sustentan buena parte de nuestra historia. Cada edición de estos premios Tolerancia nos hace revivir sentimientos, emociones e ideas tolerantes, un conjunto de virtudes que contribuyen a que nuestra sociedad pueda ser cada vez más comprensiva, respetuosa y flexible. Por ello, el acto que hoy tenemos aquí supone un encuentro muy especial por todos los que formamos parte del Premio Tolerancia. El premio que evoca la sensación de que el ser humano debe ser ejemplo de condescendencia, donde la confrontación y las ideas radicales no tienen cabida. El Premio Tolerancia es un galardón que concede la Federación de Ateneos bianualmente a alguna personalidad que ha destacado por la defensa de las libertades y la lucha contra la intolerancia. Personalidades como Rosa Díez, Fernando Mújica, Federico Mayor Zaragoza, Sabino Fernández Campo, Juan Luis de la Rúa y otros más han sido algunos de los que nos honraron en recibirlo en años anteriores. Pero esta edición de 2017 se ha premiado a don Vicente del Bosque por su enorme respeto y tolerancia en todos los ámbitos, tanto en el deporte como el de su vida personal, y por su actitud dialogante, que ha sido considerada por todos los miembros del jurado como la mejor herramienta para resolver los conflictos que se le han presentado. Quienes conocen bien a don Vicente del Bosque, como hemos visto anteriormente, siempre destacan su arraigada y marcada personalidad, pero sobre todo su enorme respeto para saber escuchar, pensar y decidir. Y no siempre habrá acertado, lógicamente, pero le honra haber aplicado algo tan sencillo como es el sentido común, la paciencia y, lo que es más importante, el diálogo desde la transigencia. Don Vicente ha demostrado que la tolerancia es una virtud imprescindible para la buena convivencia. Creo no equivocarme si afirmo que quienes han trabajado o vivido a su lado han aprendido siempre algo bueno de él. Don Vicente te hace un poco mejor persona desde su experiencia personal y profesional. En un mundo como el que vivimos nosotros, donde cada vez existen mayores diferencias sociales y desajustes económicos, distanciamientos políticos e incluso controversia cultural, hay personas como Vicente del Bosque que contribuyen a que el mundo que nos rodea sea un mundo mejor, para que esas diferencias se toleren sin llegar a la crispación. Porque la tolerancia es voluntad de bien y tenemos que pensar qué mundo estamos dejando a las nuevas generaciones. Un mundo donde la intolerancia y la falta de respeto ganan enteros cada día. Debemos poner énfasis en tratar de comprender todas las opiniones siempre bajo el paraguas de la comprensión. Y este es el gran sello que distingue a don Vicente del Bosque, un valor unido a su bondad y a su simpatía, que le han convertido no solo en el mejor entrenador del fútbol español, sino probablemente en la mejor persona que ha dirigido la selección. Y digo esto porque bajo su dirección España se proclamó, como hemos visto, campeona del mundo de 2010 y de Europa del 2012, demostrando ser un gran gestor de grupo. Su labor fue mucho más allá de las tácticas deportivas y eso le ha hecho recibir infinidad de distinciones personales y condecoraciones. Don Vicente actuó de parapeto contra las continuas críticas que llegaban al seno de la selección, defendiendo a sus futbolistas y cosiendo al equipo nacional cuando parecía que podía romperse esa unidad y ese espíritu que nos hizo ser los mejores de Europa y del mundo. Estamos ante una gran persona que ha sido galardonado con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo en Madrid, que es doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha y que incluso el rey emérito don Juan Carlos I le concedió el Marquesado de Del Bosque por su fomento de los valores deportivos. Como ven, es una figura que ha traspasado ya el umbral del deporte y eso ha sido gracias
a una virtud que hoy ensalzamos y premiamos en este salón de actos. El jurado de los Premios Tolerancia 2017 de la Federación de Ateneos de España ha decidido otorgarle nuestro premio más importante a don Vicente del Bosque por su predisposición al diálogo y a la concordia. Y no hay nadie en esta sala que no recuerde cómo España entera saltó a la calle para festejar el ansiado campeonato mundial que unió a todos los españoles, y esto es muy importante decirlo en estos momentos. Un título que celebró como suyo todo un país. Don Vicente fue clave para que una generación talentosa se convirtiera en inmortal, gracias a los valores que inculcó: esfuerzo, sacrificio, disciplina, solidaridad, pero también humildad. Se luchó ante el adversario a batir y se jugó con la humildad necesaria para que el campeón fuera el que más lo merecía. Y me congratula enormemente hacerle entrega por todo ello, por todos estos méritos, la entrega de nuestro galardón más importante, esta escultura que tenemos allí, que se llama Pastorcillo, obra de Salvador Vivó, porque es el mejor ejemplo, porque nadie representa mejor todos los valores que han tenido, tienen y tendrán los premios Tolerancia ahora y en el futuro. Por todo ello, la Federación de Ateneos de España tiene el inmenso placer y el honor de hacer entrega del Premio Tolerancia 2017 a don Vicente del Bosque González. Muchísimas gracias. Autoridades, miembros de la Junta Directiva del Ateneo Mercantil, directivos de Ateneos de España, socios, amigos, asistentes al acto, querido Orfeo, muchísimas gracias en primer lugar por las palabras de la presidenta, por el afecto hacia mi persona, pero principalmente yo creo por la importancia del premio que hoy recibo en estos momentos de la sociedad española. Yo creo que si todos fuéramos más tolerantes, caminaríamos mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias y es un honor para mí recibir este premio. Ya del club en el que estaba me encontré sin querer en el fútbol profesional y tuve una carrera muy corta pero muy intensa. He dejado atrás, como todas las personas de mi edad, una vida llena de experiencias, conocimientos y emociones. En el fútbol creo que todavía más que en cualquier otra actividad. Ahora es cierto que ya no pienso en el siguiente partido, porque al final se nos va la vida pensando en el próximo partido. En cualquier actividad de la vida, casi lo del fútbol es una anécdota de la propia vida, ¿verdad? Les puedo decir que no he querido ser el mejor entrenador, pero sí acercarme a lo que yo creía que debía de hacer en lo personal y en lo futbolístico. Me alegra muchísimo estar aquí en este espacio de gran tradición cultural. Me parece que no es muy habitual que hablemos de fútbol aquí, pero también no está mal que de vez en cuando el fútbol aparezca por un sitio como este. Y además me alegra que os interese el fútbol, que tenga ese reconocimiento y que tenga esa consideración social. No siempre ha sido así el fútbol y me alegra que un foro como el vuestro pues tenga acogida a nuestro deporte. Si estoy aquí también es porque en los últimos años el fútbol, que es un fenómeno universal, ha tomado una gran importancia en la sociedad española. Los pasados éxitos de la selección y, cómo no, de los clubes españoles han sido muy estimados y han tenido un gran seguimiento. Casi seguro que no estuviera aquí si no hubiéramos ganado. Con los mismos gestos, con las mismas actitudes, sin la victoria, nada habría sido igual. Mi forma de ser se ha forjado, desde luego, en mi familia y en el Real Madrid. Y estoy muy agradecido a las personas que en el club me educaron para la vida y para el fútbol. He sido un hombre de una sola empresa, una empresa de sentimientos. Pertenecí 36 años a un club donde me educaron para todo, ¿verdad? Hace unos meses el Real Madrid cumplió 105 años. En 1902 nació, con lo cual en un tercio de su historia he formado parte de su vida. Y he tenido diferentes responsabilidades. Digamos que entré como botones, antiguamente se decía entrado como botones, y salí como director del banco. Pues así. Unos 1000 partidos oficiales entre entrenador y jugador. 4 etapas fantásticas, meritorio, jugador profesional,
captar o intentar educar a los jugadores de la cantera. Me llegué a creerme imprescindible, pero yo creo que como un buen empleado, que se siente que eres imprescindible en la empresa, aunque luego te das cuenta de que somos sustituibles todos y que alguien vendrá que lo va a hacer mejor que tú. Y la última etapa como entrenador del primer equipo. 1000 sesiones de entrenamiento, aproximadamente cerca de 300 partidos. Tuve la oportunidad, por tanto, de aprender unos valores, de cultivarlos durante muchos años y poder transmitirlos a jóvenes y a profesionales. Y alcancé un extraordinario espíritu de fidelidad, de sentimiento de pertenencia a una empresa, que no debe ser además una cosa de nuestros padres, del pasado, sino que debe de ser un asunto absolutamente intemporal. Por lo menos lo creo así. Crecí y me formé con el ejemplo y el liderazgo moral de don Santiago Bernabéu y del señor Molomni. Fueron mis referentes en el Madrid. Después tuve una aventura, una experiencia enriquecedora en Turquía. No la considero una etapa porque duró solo 8 meses, pero me valió para salir de las mismas 4 paredes en las que me habría criado. Y esta quinta etapa, la que he acabado hace un año aproximadamente, de seleccionador nacional, en la que hemos tenido la oportunidad de dirigir 114 partidos, 8 años. Hemos tenido tiempo de todo, de ganar y de perder. Y nos ha dado, yo creo, una fortaleza emocional, un equilibrio emocional tan necesario para la vida. Vivir las victorias con moderación. Ahora cuando veo la película y veo que hemos metido un gol, hombre, y todo el mundo se vuelve loco, el quedarme así parado me encuentro raro, pero al mismo tiempo me sentiría peor si me vierais haciendo gestos de mucha alegría, porque el fútbol no se acaba en el momento de cuando metes un gol, se acaba cuando pita el árbitro. Por tanto, me alegro de que vivir las victorias con esa moderación y las derrotas con el menor dramatismo posible. En cualquier caso, como les decía antes, me alegra de que el fútbol sea tenido en cuenta. Para los que llevamos tanto tiempo en él, toda una vida alrededor de él, es una satisfacción. En estos 8 años de la selección española hemos desarrollado la tarea como creíamos que era lo mejor. ¿Y cómo creíamos que era lo mejor? Pues representar, en primer lugar, bien a nuestro país, dentro y fuera del campo. Dentro, intentando establecer y desarrollar las mejores relaciones personales, porque esto es muy importante para estar más cerca de los éxitos. Y fuera, buscando cumplir con ese mínimo compromiso social exigible a todas las personas, porque la generosidad, no se olviden, siempre es rentable. Después, elegir a los mejores sin mirar en dónde han nacido ni la camiseta donde juegan, darles el mejor alimento con los entrenamientos adecuados y que tuvieran una transferencia, ¿verdad?, para los partidos. Y además, competir para buscar la victoria. Y hemos tenido tiempo de todo, como cualquier deportista. No hay deportista en el mundo que gane siempre. Estamos en un país estupendo. Como les decía antes, más allá del momento de dificultad que atravesamos, somos un país moderno que progresa y el deporte es una expresión de este avance. El triunfo en los últimos grandes torneos ha incrementado la capacidad simbólica del fútbol, este juego solidario y de amistad de una selección compuesta por valencianos, gallegos, castellanos, catalanes, andaluces, vascos y de otras comunidades que han sido un ejemplo de buenas relaciones. Y como dice un amigo mío, los éxitos deportivos favorecen la cohesión de la sociedad y en tiempos de crisis aún más. Una España de todos los sitios, jóvenes ejemplares, sin prejuicios ni complejos. Y hemos sido campeones en la época de Messi y de Ronaldo, y también de la selección alemana. Bueno, esa siempre ha sido su época, porque lleva toda la vida siendo de los mejores. Estamos viviendo una larga etapa de la vida del fútbol español de muy buena salud. En este mundo que lo que vende es el extremismo, buscar la normalidad debe de ser un objetivo. Aunque a veces, lo digo con cierto rintintín, hay una pedantería empalagosa en este escaparate que es el fútbol. Y voy a hablaros de la tolerancia, muy breve, muy breve. La tolerancia es una palabra utilizada pero poco practicada. Por eso me premiáis. He intentado, si es cierto, ser flexible, paciente, comprensivo. He respetado las opiniones, las ideas de los demás. He sido una persona partidaria del diálogo, tolerante. He buscado la concordia y el estar unidos. Y eso que tuvimos injerencias externas, en algunos momentos muy incómodas y muy nocivas. Y en estos casos, siempre ocurre esto, es bueno que no haya ni vencedores ni vencidos. Y llegar al convencimiento de que juntos podemos mucho más que separados.
El fútbol, en esta sociedad actual, no deja de ser un asunto menor en la sociedad española. Seguro que es un asunto menor, o no tan menor. Pero si no se resuelve, por ejemplo, el asunto catalán, nuestro fútbol se debilitaría, al igual que los clubs catalanes. Y si eso ocurre en nuestro deporte, es posible que en otros ámbitos de la sociedad más importantes pasaría igual. Les voy a contar dos ejemplos. Uno local, uno de Salamanca. Tuve una buena relación con el padre jesuita José María Martín Patino, artífice de la transición eclesial, un buen amigo, hombre de diálogo, severo también, con buenas ideas, y que me dijo una carta, me mandó una carta unas semanas antes de morir, murió en el año 2015, y dice, y parece que es clavado a lo que todos casi deseamos ahora. Los españoles, me decía, no sabemos escuchar. Me preguntaba él, ¿no crees que los españoles necesitamos escucharnos? Casi se lo decía como algo con desazón. Y terminaba diciendo, sin escuchar bien y con la mejor voluntad no comprenderemos las razones de los demás. Para eso hay que apreciar la voz de los otros, aunque disuene de la nuestra. Y también, como no recordar, ya que ganamos el Campeonato Mundial en Sudáfrica, a Nelson Mandela, preso que lo tuvieron durante 27 años, y fue grande porque escuchó a los otros, a los que no eran de su raza, a los que no eran de sus ideas, a los que durante años le habían hecho la guerra. Por eso es tan importante la cultura del diálogo. Y por último, me acompaña una fama de hombre bueno, y creo sinceramente que no soy distinto a cualquiera de vosotros, en absoluto. Ningún hombre merece ser elogiado por su bondad. Hasta los buenos tienen sus defectos y sus intransigencias, porque el ser perfecto no existe. Es mejor que penséis que soy un hombre majo, ¿verdad? Elogiar la bondad significa casi siempre la negación de la inteligencia y de la autoridad. Dice un proverbio, no seas demasiado débil porque te tragarán, pero no demasiado amargo porque te escupirán. Nada más, muchísimas gracias a todos por este premio, muchísimas gracias y que cumpláis muchísimos años más. Muchas gracias. Algunas preguntas del público, pero antes quería recordar alguna cosa con respecto a lo que has dicho, ¿no? Tú sueles decir que todos somos muy buenos de visita, ¿no? Es decir, que la bondad, que todos tenemos nuestro lado un poco a veces intransigente, pero yo cuando te escuchaba hablar y sobre todo tú rememorabas ese momento del vídeo en el que todo el mundo se exalta y se emociona. Yo recuerdo la grada de prensa que se cayeron hasta los portátiles, la gente lo tiró todo saltando, y tú probablemente eras el único español que estaba ahí contenido en tu concentración, sin intentar exaltarte, quizás porque todavía quedaban, por lo menos con el reloj, 4 minutos, ¿no? Que había que controlar mucho, y yo te he oído a ti mucho decir que el entrenador que gesticula demasiado o se exalta demasiado o algo está perdiendo energía y concentración en su momento. Pero también recuerdo mucho una cosa que me dijiste una vez, que para ti la rueda de prensa perfecta era aquella que después de haber hablado el periodista no supiera si se había ganado o perdido el partido, ¿no? Con lo cual sí, realmente es algo muy sintomático de que siempre vas a estar o has pretendido estar en una misma medida. Sí, porque si estar muy alegre, algunos dirán, hombre, este se cree que ha ganado él solo, y si estar muy triste, pues también es malo. Yo creo que hay que mantener esa neutralidad, ¿verdad?, ante la victoria y la derrota. Sí, les he de decir que en estos momentos los entrenadores, los futbolistas en general, los deportistas de élite son muy inaccesibles para los medios de comunicación. Esto ya no es como cuando yo empezaba, que hablabas con los jugadores en el parking de la ciudad deportiva mientras salían, ¿no? Luego se empezaron a elegir, solo intervienen 2 jugadores por día, y se empezaron a restringir, y yo entiendo también que los clubes lo hagan, y entiendo la privacidad del trabajo de un club. Pero Vicente ha continuado siendo, pese a todo eso, probablemente una persona
súper accesible para los periodistas. Yo creo que casi todos los periodistas de España tienen tu teléfono, o muchos de ellos, lamentablemente, o afortunadamente para nosotros. Vicente es una persona que te devuelve las llamadas, que suele ser accesible, y yo quiero recordar los días previos los 2 o 3 días previos a la final del Mundial de Johannesburgo, cuando España iba a disputar nada menos que la final del Mundial. El ambiente en aquella Universidad de Potchefstroom, quiero recordar, aquellas instalaciones muy austeras, por otra parte, donde estaba la selección española, el ambiente era como el de un día cualquiera, realmente. O recuerdo también que antes de la final en Kiev, por aquellos problemas hoteleros que había en Ucrania, pues nos hospedamos los periodistas en el mismo hotel que los jugadores y que sus familias, hasta el punto de que yo estaba en la habitación contigua a Fernando Torres. Es decir, que realmente eran situaciones en las que tú decías, bueno, este mantra que hay de que hay que aislar a los equipos de los aficionados, de la prensa para la superconcentración, la selección española del éxito ha sido precisamente todo lo contrario a eso. Yo creo que eso ha sido la normalidad, ha sido disputar la final de una Eurocopa o de un Mundial realmente con el protocolo de un día cualquiera, ¿no? Y yo no sé si en eso la federación, tú mismo, el equipo técnico tenía una opinión de que nada cambiara, para que realmente nada cambiara tampoco en el campo, ¿no? Para no añadir más presión. Bueno, nosotros tengo que decir que hemos tenido la gran suerte de estar rodeados de jugadores que no se han atontado. Quiero decir que el fútbol puede provocar que se atonten, que le confundan, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido la gran suerte, más allá de alguna cara larga de por no jugar, porque estamos hablando de una actividad que juegan solo 11, que de 12 se quedan sin jugar, que eso siempre genera una preocupación, pero sí hemos tenido jugadores bastante comprensivos, ¿eh? También nos hemos tenido alguno que nos ha puesto mala cara, naturalmente que sí, pero yo creo que han sido respetuosos, educados, y eso es lo que tiene que ser. Yo creo que nosotros estamos en la obligación de humanizar las relaciones personales. Humanizarlas quiere decir ponerlas como lo que somos, unos jugadores de fútbol normales, sin ningún alarde de nada, ni dándonos de nada, ¿verdad? Y ser absolutamente normales. Yo creo que ha sido casi sin querer, lo hemos hecho de manera absolutamente natural, ¿no? Siempre que te oigo hablar en muchos actos de estos o en general, hay algo que realmente me produce envidia. Siempre tengo la sensación de que hablo con alguien que está en paz consigo mismo, y eso es algo, o por lo menos es la sensación que tengo yo, algo realmente envidiable, ¿no? Es decir, sentirse querido o ser querido y estar en paz con uno mismo es verdaderamente probablemente lo más parecido al estado ideal, ¿no? Pero hay algo en lo que siempre que te oigo hablar y repasar tu propia historia, ¿no? Tu propio relato, siempre hay algo que me da la sensación de que queda ahí tu salida del Real Madrid, ¿no? Tu paso por el Real Madrid. Cuando te he oído hablar aquí, respirabas 2 veces a la hora del Madrid, ¿no? Mi casa, mi empresa, la fidelidad, la lealtad, y en un momento determinado salgo y hay algo que parece no del todo superado ahí, ¿no? No lo tengo superado absolutamente, hombre. Yo creo que estoy en paz con todo el mundo, no hemos hecho nada malo y hemos... Pero te sientes dolido, estás dolido todavía. Pero si acaso será algo... Pero yo creo que ya no debo dar yo la impresión de estar dolido, ni lo estoy, de verdad que no. Porque sería un rencor ya que no viene a cuento ni nada. Hemos pasado, yo creo, ya de los 60, ya yo creo que nos enfocamos en la vida, todavía tenemos unos años por delante, si Dios quiere, y vivir en paz y meternos con nadie. Oye, yo creo que no debo de tener manía ni ojeriza a nadie, al contrario, hablo de respeto a un club en el que he estado y que me han dado todo, he sido absolutamente feliz, pero sí os he dicho antes y os digo que yo pensaba que iba a estar toda mi vida en el Real Madrid, cosa que a lo mejor ahora eso está mal visto, el que dura tantos años en una empresa parece que es algo negativo, y yo lo tenía como una cosa que era muy positiva, y me entregué creyendo que además, lo decía antes, era imprescindible, pero luego te das cuenta que es mentira, que no es verdad que tú eres imprescindible, pero sí el buen empleado pues se tiene que sentir un poco, no sé, que nadie lo puede hacer mejor que él. La última vez que yo fui a un premio que te galardonaban en Madrid, allí frente a Atocha, ¿no? En el Museo de Reina Victoria, le entregó el premio Carles Puigdemont, que fue un premio de la Generalitat, a Vicente del Bosque. Es decir, pocas personas yo creo que hay que les conceda
no solo la Federación de Ateneos de España un premio, sino la Federación de Ateneos, el propio rey de nombre marqués y hasta el presidente actual de la Generalitat, todos sabemos en la situación que se encuentra, pues te otorgue un premio, ¿no? Es realmente, no he hecho nada. Seguramente tú tienes alguna fórmula para saber cómo podemos acercarnos o cómo podemos solucionar este problema que tenemos hoy. Ya os lo he dicho antes, que he actuado como seleccionador sin mirar ni el sitio donde ha nacido nadie, ni porque además no elegimos el sitio donde nacemos, ni tampoco la camiseta que visten. Ni me he inclinado a favor del Real Madrid ni en contra del Real Madrid, al contrario, he intentado pues llevar a los mejores con las equivocaciones propias del cargo de seleccionador. Pero sí he sido siempre respetuoso y creo que no es malo el dar afecto a aquellos que se sienten que son a lo mejor perjudicados. Y siempre me comporta bien con la gente de Cataluña, especialmente con ellos, porque creo que tampoco estaba de más que yo hiciera ese papel, pero tampoco que fuera en detrimento de nadie de otra zona de España, desde luego. Los he tratado a todos igual, pero sí hemos intentado pues congeniar y que eso fuera bien y no hemos tenido nunca ningún problema, absolutamente ningún problema. Y agradezco naturalmente este premio, los premios que nada más por realizar lo que he creído que tenía que hacer. Yo creo que tampoco es merecedor de nada, de ninguno de estos premios, pero lo agradezco. Bueno, vamos a pasar a algunas de las preguntas que me han trasladado. Vamos a empezar por una actualidad deportiva. La clasificación de España para el Mundial de Rusia ha sido buena, se ha conseguido con brillantez, llega invicta. ¿Cómo ves al nuevo seleccionador? ¿Cómo ves su trabajo, a Julen Lopetegui? ¿Y qué papel crees que puede tener la selección en Rusia? Bueno, la clasificación ha sido brillante en cuanto al juego, brillante en cuanto a los resultados, y estamos por méritos propios en el próximo Mundial, que ya desde hace muchos años seguimos yendo a todos los grandes torneos sin faltar a ninguno, y es un dato positivo del fútbol español. Y luego la tarea del seleccionador, de Julen, es amigo, somos vecinos de casa casi, y nos llevamos muy bien y le tengo un gran afecto y lo ha hecho muy bien, no hay ningún pero que ponerle. Ha continuado, digamos, un poco incluso yo creo con el modelo de juego, ha conservado la esencia. No hay dos entrenadores iguales, cada uno con su estilo, su forma de proceder, pero es un buen entrenador y una buena persona. Usted conoce bien a Gerard Piqué, de hecho fue un jugador que empezó en la selección por la llamada de usted. ¿Cómo habría resuelto estas últimas actuaciones que ha tenido, ¿no? Y sobre todo sus pronunciamientos, no tanto por la independencia, que no lo ha hecho, pero sí por el derecho a decidir? ¿Le habría sugerido usted que se quedara al margen, que hubiera actuado de otra manera? Yo hay cosas que no he intentado hablar con ellos. La verdad que les he dejado, yo creo que la libertad de opinar lo que quisieran, naturalmente siempre y cuando no perjudiquen a la convivencia de la selección. En este caso nosotros hemos tenido tenido una buena respuesta de él en todos los casos. En él le gusta dar la opinión y mostrarla públicamente, en fin, eso algunas veces genera un poco de... Pero yo creo que sinceramente no nos ha perjudicado y ha tenido siempre un comportamiento en los 90 y tantos partidos que llevan la selección magnífico. Ha sido en los 114 partidos que hemos jugado nosotros el único jugador que lo han expulsado una vez. Lo digo como mérito de toda la selección, porque él le expulsaron en un partido de la final de la Copa Confederaciones de 2013, en el último partido, en la final, cuando ya perdíamos contra Brasil 3-0, y más en una impotencia, en un acto de impotencia que de una cosa fea del fútbol. Quiero decir que han tenido siempre todos un comportamiento fantástico. ¿Y no detectabas nunca que la convivencia entre ellos, por su personalidad, se distorsionara? Creo que no, sinceramente. Ha sido un chico correcto y yo lo vi aquí con 16, 17 años en Callosa de Segura, en un torneo de juveniles de sub-17, jugaba con la selección española y desde entonces ha defendido la camiseta nacional hasta llegar a los 100 partidos que va a cumplir en un día de estos. A esta pregunta ya has contestado. Desde su humilde opinión, ¿cuál cree que sería la mejor solución para el conflicto en Cataluña? Ya has hablado del diálogo, de acercar las posiciones. Y una pregunta que entiendo que interesa mucho al público, a los aficionados valencianos, en un momento en que su equipo vuelve a tener un gran momento de juego, ¿no? ¿Por qué objetivo cree que estará luchando el Valencia a final de temporada y qué le parece el trabajo que está haciendo Marcelino como entrenador? Y díganos algo del momento de Rodrigo. Bueno, yo creo que ha recuperado, han pasado una etapa mala, una etapa
que parecían todos peores de lo que realmente eran, no jugaban como equipo ni individualmente, tenían algún partido, pero no había una continuidad en el juego y ahora se ha logrado, o ha logrado su entrenador y de la mano del entrenador naturalmente que sí, han salido todos beneficiados y todos los jugadores están jugando mejor, parecen ya a la altura de los que se les supone y además el equipo pues, funciona como un equipo en los aspectos defensivos y ofensivos. En cuanto a Rodrigo, yo creo que ha pasado 2 años lastrado también por el rendimiento del equipo, de un buen jugador que nosotros le llamamos, me parece que fue algún partido de la clasificación para la Eurocopa, no sé si fue contra Liechtenstein, me parece que ya debutó él, pero luego ha tenido un rendimiento muy irregular y ahora aparece como un jugador que se ha revalorizado al son del resto del equipo y de la mano naturalmente de Marcelino. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias, presidenta, muchas gracias a todos los asistentes y nos emplazamos todos a tomar un vino en el Salón Stolz con el premiado. Muchas gracias.